Internacional, por supuesto. Y empezamos conversando con el profesor Carlos Scafi. Él es consultor y analista internacional, además profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de nacionalidad chilena, porque mañana en el vecino país del sur se va a realizar el referéndum sobre el proyecto de nueva constitución. Profesor Scafi, gracias por atendernos esta mañana. Buenos días. Gracias a usted, don Jorge, gusto en saludarlo. Sí. ¿En qué circunstancia los ciudadanos chilenos llegan a decidir si se aprueba o no la nueva constitución política de Chile? Mire, se está llegando en un clima bastante polarizado, le diría yo. Sin embargo, hay mucha voluntad en este minuto democrática de estar presentes mañana en este plebiscito de salida respecto de lo que significará decidir por una nueva constitución. Se estaría dejando la constitución del año 80, una constitución que tiene 119 artículos y pasando a una de 388, si es que en efecto se decidiera la sociedad chilena aprobar. El ánimo en este minuto, como le vuelvo a decir, Jorge, es de crispación. Han habido, obviamente, durante esta semana algunos hechos aislados de enfrentamientos muy críticos, pero incluso, le digo yo, de manera de graficarlo, hasta grupos de WhatsApp familiares se han diluido respecto de lo que significa este proceso constituyente al que estamos ingresando. Ajá. Y profesor Scafi, y según las encuestas, las más recientes, ¿cuál es, digamos, la sensación? ¿Qué indican? ¿Se aprobaría o se rechazaría esta nueva constitución? Mire, a ver, respecto a data dura, data estadística, que en mi opinión no necesariamente es concluyente, y después le explico las razones, sí. Se habla de cerca de 6 puntos a favor del rechazo, 6 puntos a favor del rechazo respecto de el apruebo. Estamos hablando de una diferencia, como le decía, de cerca de 6 puntos. Ahora, es importante, refiriéndonos a data estadística, que hay un 15%, don Jorge, en este minuto, que no sabe cuál va a ser su decisión. Y por otro lado, como este plebiscito de salida mañana, don Jorge, es obligatorio, no, usted tiene que ir de manera obligatoria a votar, no se sabe. Nosotros no pasábamos por un proceso como este desde el año 88, cuando tuvimos el plebiscito histórico en aquel momento en Chile. El voto es voluntario, por lo tanto, ¿cómo va a reaccionar ese votante que hoy va a tener que ir de manera obligada a votar sin ningún tipo de excusa? Salvo las excusas que señaló el servicio electoral, pero mañana, por ejemplo, una persona de 80 años puede ir a votar. No necesariamente hay un impedimento por temas de edad. Entonces ahí hay una nebulosa de cuál va a ser el comportamiento de esa persona mañana, de ese votante, respecto de la decisión. Profesor Scafi, y si usted tuviera que marcar 3 o 5 puntos, digamos, es difícil hacer un resumen tan rápido, de las diferencias centrales de la Constitución de 1980, aprobada en la dictadura de Pinochet, con la actual propuesta de nueva Carta Magna. ¿Cuáles son las diferencias sustanciales? Mire, a ver, principalmente hoy comenzamos a hablar de un Estado plurinacional. Hablamos también de un Estado regional y claramente estas dos primeras posturas que las recoge este nuevo texto que va a ser sometido mañana a consulta, generan de alguna forma división. ¿Y por qué? Porque hablamos de plurinacionalidad y se les daría de alguna forma cierta autonomía a esta diversidad de naciones que recogería en este minuto este nuevo texto. Por lo demás, se habla de una justicia que de alguna forma se interpretaría como que diferenciaría cierto tipo de delitos en razón de, por ejemplo, si los cometiera algún ciudadano que proviniera de pueblos originarios. Son temas bastante sensibles. Por lo demás, el tema previsional, va a haber una reforma previsional importante, el tema de acceso a la salud, esos son los temas gravitantes que están en este minuto en discusión y que recoge este texto, ¿no? Hay uno muy sensible que es cuestión de género, que es la democracia paritaria. El texto de 1980 no necesariamente habla de lo que significa igualdad de géneros, de lo que significa la presencia activa de las mujeres. Este texto lo recoge.
¿Y hay en materia económica algún cambio significativo? Mire, bueno, se habla del equilibrio de lo que significaría la relación entre el Estado y el sector privado. Por lo demás, el uso de recursos naturales, esenciales, por cierto, para algunas actividades extractivas, política monetaria, además de lo que significa la volatilidad cambiaria y la protección del empleo. Sobre todo, ese tema en cuanto a protección del empleo, obviamente ha generado una particular atención respecto de lo que significaría endurecer, por ejemplo, la política laboral en Chile. Pero todo esto de la mano, además, don Jorge, con una nación que reclama por accesos, una nación que comienza a pedirle a un Estado que lo considera además como un país en vías de industrialización, mejores accesos públicos en educación, en salud, la reforma previsional, probablemente, definitivamente el concepto de FPs va a variar de manera importante, pero si es que esta Constitución, don Jorge, eventualmente mañana se aprobará, lo importante que hay que destacar es que va a ser esto un proceso gradual. Se habla ya de gradualidad, se habla de consenso de las fuerzas políticas. Esto no necesariamente va a ser algo de inmediato. Lo importante que tiene que entender en este minuto nuestro gobierno es que hay que comenzar a esta brecha activa que se ha evidenciado en este último año es que el gobierno del presidente Boric va a tener que entender que él gobierna para todos los chilenos. Entonces debería haber un día después, sin duda, a nivel democrático, a nivel nacional, de generar nuevamente una identidad que fortalezca esta unidad en Chile. Y profesor Scafi, ¿cuáles son los escenarios en caso para el gobierno del presidente Boric, digamos, en caso sea o triunfe el proyecto y tenga la mayoría en las urnas y se apruebe la nueva constitución? ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo favorecería esto al gobierno de Boric? Y en caso se dé el voto por el no, también cómo eso afectaría al gobierno de Boric. Mire, a ver, sin lugar a dudas, en el caso que este plebiscito de salida mañana termine por aprobar esta nueva constitución, que debería saberse ya alrededor de las 20 horas Chile, 19 horas Perú, obviamente fortalece la imagen no solamente del presidente, la imagen del gobierno, y genera por lo demás un espacio respecto de lo que significaría la mejora de expectativas de lo que el chileno de a pie en su minuto aspiró con el presidente Boric. La visibilización social, el reclamo social del año 2019 que se manifiesta a través del estallido social y que el presidente Piñera le da este reclamo social una salida política. Finalmente, de alguna forma se leería que el triunfo del eventual apruebo sería una resultante de lo que significa la llegada del presidente Boric al gobierno. Por otro lado, en la eventualidad que esto se rechace, sin lugar a dudas va a ser bastante complejo, va a ser muy crítico. Obviamente va a haber una debilidad, en este caso del gabinete. Se habla ya, don Jorge, de que probablemente se realice un cambio de gabinete en la eventualidad que esto sea rechazado. Y obviamente por eso le decía al inicio de este diálogo de que este fraccionamiento que hay, esta polarización, de alguna forma se acentúa más. Ahora, lo que sí está claro, don Jorge, es que esta constitución, la constitución de 1980, esta constitución ya no tiene espacio. O sea, más allá, si es que la eventualidad, don Jorge, que se rechace este texto mañana, el nuevo texto, que es un texto de 388 artículos, Chile va a tener que seguramente volver a un nuevo plebiscito, a una nueva convención, elegir nuevos constituyentes, probablemente con mayor altura de mira, con mayor altura de análisis, y escribir nuevamente una carta que sea mucho más representativa. Esa es la discusión en este minuto en Chile, que el resultado de lo que significa esto mañana, don Jorge, sea
si bien es democrático y legítimo, sea representativo, porque no necesariamente estamos eligiendo mañana o decidiendo sobre la elección de un candidato presidencial. Estamos eligiendo una carta magna y esa carta magna tiene que tener por lo menos un 70% de aprobación en adelante. Porque vuelvo a decir, tiene que incluir, tiene que recoger. Y no, lo que no nos puede seguir pasando es que nos divida. Gracias por compartir su análisis y comentario con los oyentes de RPP a nivel nacional, profesor Scafi. Muy amable, buenos días. A usted, don Jorge, muchísimas gracias, muy amable. Bien, hemos conversado con Carlos Scafi, él es de nacionalidad chilena, consultor y analista internacional, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Día histórico mañana en Chile, referéndum para ver si se aprueba o no la nueva Constitución. 8 de la mañana y 16 minutos, vamos a regresar con más aquí en Ampliación de Noticias.